pues una comorbilidad como es algún daño vascular, como son las cardiopatías. También tenemos aquí si es diabético. Y en cuanto a exámenes complementarios, pues vamos a pedir perfil renal, porque es importante ver la creatinina, que sea de 1 a 3 o 2.1 miligramos sobre decilitro. También va a tener proteinuria menor a 1 gramo sobre decilitro. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues tenemos aquí una tabla. El rango, pues, bueno, esta tabla está desactualizada con la actual, porque el rango normal, pues, actualmente es de 120 a 129 en sistólica, y diastólica, pues, es de 80 a 80, menor a 80. Esa sería una presión normal. En cuanto a una óptima, pues sería menor a 120 y en sistólica y menor a 80. Ahora, según las guías, ¿cuándo le vamos a dar medicamento al paciente? Cuando tiene una presión elevada, pues normalmente se le manda lo que es un cambio de dieta, cambio de hábitos para regular presión. Y se le puede dar aquí puede ser un YECA, un ARA, o un antagonista de calcio, un diurético o beta bloqueante. Entonces solo se le va a dar un fármaco. Cuando ya es hipertensión grado 1, aquí las guías nos dicen que podemos combinar 2 fármacos. Bien, se le da un YECA y un ARA, más un antagonista de calcio, o puede ser un diurético. También puede ser un beta bloqueante. Como lo tenemos ahí, en número 1, pues tenemos un losartán. Aquí le han dado un ARA2 más un amilodipina, que es un antagonista de calcio. Aquí es una combinación dual, se podría decir, que corresponde a la hipertensión alta. Ahora, ¿qué hacemos cuando el paciente pues no mejora? Pues podemos agregar un diurético. Puede ser un YECA, un ARA2 más un antagonista de calcio, o un diurético. Y así seguimos hasta que, pues, tratar de controlar lo que es la presión arterial. Cuando es hipertensión arterial mayor a 140 y en sistólica mayor a 90 en diastólica, aquí se le va a dar 3 fármacos a sí mismos, pero en su dosis máxima. Como lo vemos al último, que es losartán a 100 miligramos, una amlodipina y una clorothalina. Ahora, allá en crisis hipertensiva, aquí tenemos un cuadrito. ¿Qué hacer cuando viene una crisis hipertensiva? Recordemos que esta crisis hipertensiva va a ser mayor de 180 a 120. Ya. Tenemos que descartar en primer lugar que no haya una isquemia. Tenemos que ver el fondo de ojo para descartar retinopatías. Y aquí nos habla la guía que podemos dar aquí hasta 4 fármacos, ¿ya? Para controlar la presión arterial. Podemos aquí, para que el paciente pues mejore la presión arterial, tiene que, si no mejora, pues ya sería una emergencia hipertensiva. Y de aquí sí se le puede dar los 4 fármacos, pero ya se le daría en su dosis máxima. Eso en el grupo 2, ¿verdad? Aquí tienen que poner ácido base. Ya, ¿tienen marcadores? Vamos a resumir todo lo que quiero contar. ¿Albán está acá? No. ¿Alfonso? Presente. Alfonso. Arriaga. Presente. Benítez. Presente. Burga. Presente.
Conto. Presente. Intriago. Presente. Martínez. Pesantes. Presente. Prado. Presente. Quesada. Presente. Ramos. Presente. Rivadeneira. Rodríguez. Presente. Rodríguez Valverde. Salazar. Presente. Saldaña. Presente. Salinas. Tambo. Presente. Tazambay. Presente. Tigrero. Toro. Y Vera. Presente. ¿Alguien que no haya sido nombrado? ¿Por qué faltaron la siguiente clase? La clase anterior. No viajé. Cárdenas. Doctora Cárdenas, explíqueme usted qué es para usted la nefropatía diabética. Spin, dígame usted el test screen para considerar un diagnóstico de nefropatía diabética. Ganchoso. Creo que ya está retirado. García Narváez. Doctora, indíqueme usted cuál es el mejor tratamiento de primera línea para un paciente con nefropatía diabética. Gavilanes, indíqueme usted cuál es el test screen diagnóstico para una nefropatía diabética. Martínez no está, ¿verdad? Reyes. ¿Está acá? Doctor Reyes, indíqueme usted cómo hace el diagnóstico usted para definir que un paciente es diabético. Es porque tiene que tener una glucosa mayor a 126 miligramos por decilitro. Usted puede hacer pruebas como la tolerancia a la glucosa, ¿Ya? pruebas en ayuno o la hemoglobina glucosilada, que tiene que ser mayor a... ¿Cuáles son los cortes? Para la tolerancia a la glucosa. ¿Cuál es el corte en ayunas? Se considera prediabetes No, ¿cuál es el corte para usted considerar que un paciente es diabético? mayor a 126 ¿Ya? mil equivalentes. En ayunas. Glucosa postprandial. Tiene que ser mayor a 140. ¿Ya? Y la hemoglobina glicosilada. Mayor a 7. Rivadeneira, ¿está acá? No está. Rodríguez Valverde. Se retira. Saltos. Macías. Sánchez. Abraham. Doctor Sánchez, indíqueme usted cuál sería para usted el mejor tratamiento para una nefropatía diabética. Sánchez David. Doctor David, indíqueme usted cuáles son las medidas generales para considerar a un paciente con nefropatía diabética.
Bueno, empecemos con lo que corresponde a la nefropatía esclerótica. La nefropatía esclerótica es una de las patologías que es muy rápida de poder definir, debido a que existen varios puntos que son considerables para poder manejarla, y es menos tediosa que la nefropatía diabética. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de nefropatía esclerótica, estaríamos hablando de un daño endotelial que vuelve a ser progresivo, irreversible, que termina en enfermedad renal crónica, habitualmente de tipo terminal. ¿Ya? Cuando hablamos de nefropatía esclerótica, estamos hablando que es una patología caracterizada primero por el diagnóstico de hipertensión arterial. Como muy bien lo explicó la doctora, no lo vamos a entrar en detalle, porque esto ya ustedes tienen que saber, se supone que tienen que saber. Cuando nosotros hablamos de nefropatía esclerótica, estamos hablando que el primer compromiso es la microalbuminuria. Cuando hablamos de nefropatía esclerótica, el segundo evento es la proteinuria. Y el tercer evento es la caída del filtrado glomerular, parecido a la de la diabetes. ¿Cuáles son los compromisos que nosotros vamos a tener acá? La importancia de los compromisos son de tipo endotelial. No es otra cosa que el endotelio vascular, porque es lo primero que se va a afectar. El endotelio vascular es el principal desencadenante de todo esto, debido a, primero, a la agresión endotelial. Cuando nosotros hablamos del endotelio vascular, hablamos del vaso sanguíneo. A esto se suman varios factores como son la aterosclerosis, ¿ya? Como ustedes muy bien saben, disminuye el diámetro tubular del vaso sanguíneo. Por ende, lo primero que se va a generar en la mayoría de los vasos es aumento de la tensión arterial. A esta acumulación de aterosclerosis, a estas alteraciones, van a producirse la activación de ciertos complementos enzimáticos, dentro de los cuales van a facilitar las agregaciones plaquetarias. ¿Ya? Perdón, primero antes de eso va lo primero que es, el primer evento es aumento de la presión. Si yo tengo aumento de la presión a nivel del vaso, hablábamos nosotros que había un evento fisiológico que se llama complacencia arterial. La complacencia arterial es la onda de choque que permite que el vaso sanguíneo regule las presiones dentro del vaso, ¿ya? Es decir, que tiene la facilidad y la elasticidad de poder controlar esa presión. Entonces, cuando existe una rigidez vascular como la cual es producida por los procesos de la aterosclerosis, hay rigidez vascular. Al haber rigidez vascular, las capas que comienzan a alterarse son primero las musculares. Va a haber hipertrofia de la capa muscular. Al producirse la hipertrofia de la capa muscular, porque es la que trata de mantener y regular esas presiones, produce algo que se refleja como hialinosis.
que es formación de tejido conjuntivo alrededor del vaso, asociado a los procesos de aterosclerosis que habitualmente se dan. Esto se dan en los grandes vasos, mientras que en la microvasculatura se genera la acumulación de tejido hialinoso. Es decir, en la luz del vaso microvascular, como no entran las placas ateroma, para mantener la resistencia o regular la resistencia de esta, se produce la hipertrofia de la capa muscular y una hialinosis del endotelio vascular. Estas son las causas principales que me va a llevar a mí a la formación, especialmente de la alteración de la microvasculatura. Ese es el primer mecanismo que es producido por el aumento de la presión debido a la rigidez vascular. El segundo mecanismo que me lleva a que estos procesos se alteren más son los procesos oxidativos. Debido a que el óxido nítrico es uno de los principales procesos de estrés oxidativo que va a generar conjuntamente la liberación de diferentes sustancias enzimáticas y citoquímicas. Interleuquinas, factor necrótico tumoral alfa y beta, ¿ya?, que van a llevar aún más al daño y la agregación endotelial. Entonces, cuando nosotros hablamos de hipertensión o de nefroesclerosis, como lo dijo la doctora, maligna y benigna, estamos hablando de las fases o de la evolución que se va a presentar en la hipertensión arterial. Entonces, estos son los mecanismos que me va a llevar a mí a la alteración de la microvasculatura endotelial. ¿Ya? ¿Tienen un borrador? Una servilleta, algo así. Entonces, cuando nosotros volvemos a lo mismo, ya hablamos ahora sí del endotelio microvascular, ahora sí microvasculatura, ya, porque ya vimos los cambios macro, ahora vamos a ver la microvasculatura. Nosotros tenemos que considerar la importancia de no solamente la parte renal, sino hablamos de toda la microvasculatura en general. Entonces, cuando nosotros vemos que las lesiones empiezan primero con hipertensión arterial mal controlada, mal diagnosticada y mal medicada, ¿ya?, son una de las causas que lleva al siguiente evento de la historia natural de la enfermedad. Volvemos a presentar la misma evolución del paciente diabético en la gráfica. Por un ejemplo, ¿por qué se los hago? Para que ustedes lo puedan entender. Si yo tengo un pacientito que lo acabo de diagnosticar hoy, 4 de diciembre del 2023, ¿ya?, diagnosticado de hipertensión porque le hice el mapa, porque le hice el estudio domiciliario de la hipertensión, porque le hice valoración de un electrocardiograma y todo lo parte anterior, ¿ya? En este evento que hablamos macro, interviene mucho la bomba, porque la bomba, acuérdense de la remodelación cardíaca en la hipertensión, es una de las causas también de la agregación endotelial. Entonces, cuando yo tengo diagnosticado un paciente con hipertensión arterial, yo tengo que tener claro que el diagnóstico me lo da el mapa, que el diagnóstico me lo da la toma de la presión arterial en domicilio. El diagnóstico me lo da también si ya tiene un ecocardiograma, ya hay remodelación cardíaca. Porque resulta que los procesos adaptativos hipertensivos se dan normalmente en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se adapta a una presión X. Por ejemplo, hay pacientes que toleran la presión 180 sobre 90 y andan normal. Y para ellos les bajas a 120 sobre 80 y se desmayan. Y hay pacientes que tienen 120-80 y para ellos hipertensión, porque la presión de ellos es 100 sobre 60.
Entonces nosotros muchas veces tomamos las guías como referencia para poder considerar que el paciente es o no hipertenso. Perdón un momento. Hola. Lo vamos a programar para mañana. A ver, entonces yo ya tengo que ver lo mismo que hablamos cuando nosotros definimos la nefropatía diabética. Tengo que ver si el paciente de aquí para acá, del día 0 de diagnóstico, si ya desde qué tiempo fue hipertenso o no. Las guías siempre son claras, que la hipertensión arterial tiene que considerarse por encima de 120, por encima de 120/80, ya comienza a haber una prehipertensión y que el riesgo cardiovascular incrementa. El riesgo cardiovascular incrementa desde la edad. Pasado los 30 años ya tiene un riesgo cardiovascular importante. Si el paciente tiene dislipidemias, tiene un riesgo cardiovascular. Si el paciente tiene un antecedente familiar de hipertensión, ya tiene un plus de riesgo cardiovascular. ¿Ya? No implica que el paciente sea hipertenso para considerarlo como un paciente hipertenso. El riesgo cardiovascular va desde la preevaluación. ¿Ya? Eso ya ustedes tienen que haberlo visto en cardiología cuando vieron hipertensión arterial. Entonces, cuando nosotros definimos hipertensión arterial, hablamos de que la presión por encima de 120/80 es hipertensión arterial. Esto no es realidad, porque hay pacientes que manejan presiones bastante bajas y no se toman en consideración en el consenso. Entonces, para un paciente que tenga 120/80 y te viene con dolor de cabeza, malestar, náuseas, vómitos, tú dices, no señor, usted la presión la tiene excelente. Pero resulta que el paciente tiene hipertensión porque la presión de él es 100/90, perdón, 100/60, 100/70. Y para él 120/80 es hipertensión arterial. Entonces nosotros como médicos tenemos que siempre preguntar, señor, ¿cuánto es su presión habitual que usted maneja? Mire, me dijeron a mí en el substrato que me dejaba 100/70. Entonces yo tengo que considerar que este paciente el riesgo es importante
por su edad, por la hipertensión o por la presión que está elevada, considerar si tiene ya una hipertensión arterial. Entonces le mando a hacer el mapa me bota 100/80, pero el paciente está que se muere con cefalea. ¿Ya? Le hago un ecocardio para ver y hay ya remodelación cardíaca. Le hago un electrocardiograma para ver si no tiene algún riesgo más asociado, por algún bloqueo AB o por un bloqueo de doble rama, que ya me puede dar otro diagnóstico adicional. Entonces siempre es importante poder definir ya desde la microvasculatura, porque vuelvo y repito, yo de aquí para acá no sé qué pasó, de cuándo lo diagnostiqué, yo lo estoy diagnosticando hoy, y que ya debo considerar si un paciente que tiene riesgo cardiovascular, estamos hablando de obesidad, dislipidemia, fumador, tabaquista, bebedor, ¿ya? El paciente de usted ya tiene que considerarlos con complicaciones. Entonces, con complicaciones pido ecocardio, un EKG, pido un fondo de ojo para ver las características de las imágenes arteriolares en alambre de cobre, pido un orina en 24 horas para determinar si ya hay presencia de alteración, ¿verdad? Entonces, esto es cuando yo veo al paciente por primera vez. Entonces vamos vuelta. Cuando nosotros hablamos de la evolución natural de la enfermedad, nosotros estamos hablando de la línea de tiempo en que se transcurre la enfermedad. Y cuando hablamos nosotros de la línea de tiempo, tenemos que considerar, la literatura te dice que a partir de los 5 años ya puede presentar complicaciones el paciente, puede hacerlo desde antes. Y vamos a ver cómo se va a dividir. ¿Ya? Esta clasificación o esta división no está tomada o no está enmarcada por el ADA, no está enmarcada por las clasificaciones de la nefropatía esclerótica, pero es más por parte didáctica que quiero que ustedes las aprendan. Del día 0, porque no sé si ya lo diagnostiqué o no como diabetes, como hipertenso, yo tengo que considerar la microalbúmina, porque es lo primero que yo voy a ver ante la pérdida de la lesión glomerular. Entonces la microalbuminuria la consideramos cuando hay presencia de... ¿Qué es la microalbuminuria? ¿Qué es la microalbuminuria? Alcen la mano el que quiera hablar. ¿Qué es la microalbuminuria? Alfonso está acá. Sí. Doctor Alfonso, ¿qué es para usted la microalbuminuria? Es cuando hay presencia de pequeñas partículas en la orina y su rango es de 15 a 30 miligramos por sobre decilitro. Arriaga está acá. Tú expusiste, ¿verdad? Ya. Benítez está acá. Benítez, ¿qué es para usted la microalbuminuria? Cojan un puto libro, señores, porque créanme que me la están dejando facilito de dejarlos de año. Burga, cuéntame. Expresión de proteínas en orina a nivel microscópico por el daño vascular que existe en el glomérulo. Estás jodido ahí. Mejora. ¿Cuánto es el corte? ¿Cuándo tú consideras que es microalbuminuria? Cuando hay en cantidades de 5 a 15 microgramos por decilitro. ¿Cuánto está acá? ¿Cuánto? ¿Qué es microalbuminuria para usted? Mirada. Martínez. ¿Está Martínez acá? ¿No está? Ahí no, Martínez no ha venido, perdón. Pesantes.
¿Pesantes? Pesantes, cuéntemelo. ¿Qué es para usted microalbuminuria? La presencia de proteínas en la orina de una forma microscópica, un importe de Prado. Doctora Prado, saque la cara por su compañero. Sería excreción de albumina, que son proteínas, pero en pequeñas cantidades, pues puede dar como resultado más adelante lo que es un daño en la filtración glomerular. El corte es de 15 a 30 miligramos. Quesada. ¿Usted está de acuerdo con la doctora Prado? ¿Qué le faltaría? La microalbúmina es la presencia de proteínas, que en este caso sería la albúmina, en orina. Y el corte, si estoy de acuerdo en el corte. ¿De cuánto? De 15 a 30. De 15 a 30. ¿Quién alzó la mano? Dígame, doctora. El valor normal sería de 0 a 30 miligramos por decilitro de lo que tenemos normalmente, luego de 30 a 300 sería microalbuminuria, miligramos al día, y cuando pasamos de 300 hablamos de proteinuria y ya mayores de información. ¿Cómo te llamas? Saldaña. A ver. Cuando nosotros hablamos de microalbuminuria, como muy bien lo dijo la doctora, es un corte de pérdida de proteína, especialmente que es la albúmina. Esto ya lo vimos, señores. De 30 a 300 miligramos por decilitro. Ese es el corte. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos una lesión y presentamos microalbuminuria, quiere decir de que ya hay pérdida de la funcionalidad ya de el endotelio y de la membrana basal glomerular y de todo lo que es la barrera de filtración. ¿Ya? El siguiente evento es la proteinuria. Y como muy bien lo dijo la doctora, es presencia más de 30 miligramos por decilitro en orina de 24 horas. Y el siguiente evento ya es la caída del filtrado glomerular. Es la misma evolución parecida a la enfermedad diabética o a la nefropatía diabética, solo que cambia el tiempo, la evolución. ¿Ya? Si aquí me decía que tenía que para que la presencia de la microalbuminuria se presente a los 10 años en la nefropatía diabética, aquí el corte supuestamente está mencionado que ya a los 5 años ya hay presencia de lesiones microvasculares, dependiendo de el manejo de la hipertensión, del tratamiento que yo le estoy mandando al paciente con hipertensión arterial. ¿Ya? Si la evolución procede, a los 10 años el paciente ya puede ser una proteinuria, y que ya a los 15 años o menos, entre 15 y 20 años, el paciente tiene una caída del filtrado glomerular. Este paradigma es importante porque depende del día cero en que se diagnosticó el paciente. Si el paciente se hizo un buen diagnóstico, tiene un buen pronóstico. Si el paciente se hizo un mal diagnóstico, tiene mal pronóstico. Entonces, cuando yo encuentro presencia de microalbuminuria, ¿qué daño estructural yo voy a encontrar? Especialmente a nivel de la barrera de filtración. Lo primero que se va a engrosar, lo primero que va a aumentar la hialinosis es especialmente la membrana basal glomerular. Es la primera que se va a afectar. ¿Por qué? Porque es la que trata de mantener lo que es las presiones a grandes cantidades que le llegan. Lo segundo es la podocitopatía. El podocito se termina desprendiendo por las grandes presiones que están habiendo. Y por ende va a generar una esclerosis.
que es lo que se va a generar o lo que va a progresar. Entonces, cuando yo tengo presencia de microalbuminuria, abro de la barrera de filtración y engrosamiento de la membrana basal glomerular. Cuando presento proteinuria franca, hablo que ya el podocito se está desprendiendo y que hay zonas de esclerosis. Y cuando yo ya encuentro que el paciente tiene disminución del filtrado, estoy hablando que el paciente ya padece una esclerosis focal y segmentaria progresiva y que va a generar daño funcional. Ahora, ¿cómo yo catalogo a este paciente? ¿Cómo yo ya defino a este paciente? Porque esto ya lo hablamos nosotros cuando hablamos de fisiología, se los expliqué, ¿ya? ¿Cómo yo llego al diagnóstico de este paciente? El diagnóstico que me lo va a dar es la microalbuminuria. El diagnóstico de hipertensión, la proteinuria y la caída del filtrado, de acuerdo a la evolución del paciente. Es decir, que si yo tengo un paciente con microalbuminuria, proteinuria y disminución del filtrado, el paciente ya está aquí. Está en un estadio prácticamente avanzado. Sé que ya está con una fibrosis severa, focal y segmentaria, que de ahí revertirla acá es imposible. La progresión siguiente es la enfermedad renal crónica. ¿Ya? Que si yo tengo un paciente diagnosticado con microalbuminuria, ¿ya? Yo defino que la lesión está en la membrana basal glomerular y en el desprendimiento de los pedicelios, de los podocitos. Todavía no hay pérdida podocituria, porque cuando hay podocituria hay presencia de proteína. ¿Ya? Entonces, hay desprendimiento pedicelar. Vamos a ponerle con nombre de apellido. Desprendimiento del pedicelio. ¿Ya? Una pregunta, doctor. Ajá. ¿Solo hasta los 5 años se puede hacer revertir el daño de la membrana basal? ¿O también se puede...? Si tú ¿cómo lo puedes trabajar de aquí a acá? Ya de ahí en adelante ya no se puede. Es más complicado. Ok. Es más complicado. ¿Ya? Entonces, cuando yo ya tengo al paciente que solo tiene microalbuminuria, pues entonces yo digo, la lesión microvascular se está afectando y pues tengo que pedir lo mismo que hacía con el diabético, fondo de ojo, tengo que pedir un ecocardiograma, un electrocardiograma para ver si no hay una asociación diferente. ¿Ya? Si yo tengo al paciente con proteinuria, quiero decirle que aquí ya está una patología establecida. Y aquí, en vez de incipiente, yo siempre lo pongo como inicio. Porque ¿se acuerdan que en la nefropatía diabética era incipiente? Acá siempre yo lo pongo como inicio, establecida y avanzada. O la progresión es así: micro, proto y disminución del filtrado. Si yo ya encuentro un paciente con disminución del filtrado, ya tengo un estadio avanzado. ¿Ya? ¿Dónde yo tengo que trabajar? Aquí. ¿Cuál es mi tratamiento que yo le voy a dar al paciente? El tratamiento va basado primero en la dieta. Entonces yo tengo que decirle que tiene que bajar el sodio. Yo tengo que decirle que tiene que hacer ejercicio por 45 minutos. Yo tengo que decirle al paciente que tiene que bajar la ingesta de carbohidratos. Si yo tengo microalbuminuria, yo tengo que decirle al paciente que disminuya la ingesta de proteínas, especialmente de origen animal. Yo tengo que decirle al paciente que beba más líquido. ¿Ya? Si yo tengo aquí ya las normas generales y tengo con la microalbuminuria, el tratamiento va en la base principal aquí es, vamos a dividirlo acá, es el tratamiento hipertensivo. ¿Cuál es el rango de un tratamiento hipertensivo? ¿Cuál es cuando yo considero, doctor Tambo? Doctora Tambo, ¿cuándo yo considero que el corte de la presión arterial es óptima para un paciente hipertenso? Debería ser menor, no mayor.
Ajá. ¿Cuánto sería el corte? Silencio. ¿Cuál sería el corte? A ver, para usted, ¿cuándo usted considera que un paciente hipertenso tiene una óptima presión? Tomando antihipertensivo. ¿Tazambay? ¿Dónde está? Doctor, la misma pregunta. ¿Cómo usted considera, o según las guías del ADA, consideran que un paciente, la doctora lo dijo, que es una óptima presión para un paciente hipertenso? Sería bajarle menor a 140 sobre 110 de la sistolicidad. Porque si hablamos de una presión normal es de 120 sobre 80. Ya, eso es lo normal, para un Sí. paciente sano. Ajá, Pero para un paciente hipertenso, ¿cuánto? hablamos de hipertenso que es mayor de 140 sobre Ya. 110. ¿Y cuál sería lo óptimo para tú, sabiendo que es un paciente hipertenso, tú dices, bueno, este señor está con la presión adecuada? Sería bajarle los 140, tratar de mantener un rango menor a eso. De 140 sobre cuánto? Sobre 110, sistole. Tigrero. No está acá, perdón. Toro. Vamos, doctor Toro, cuénteme. Yo también considero que a estos pacientes se les tendría que disminuir. Entonces, ¿Cuál sería la pregunta? Es clara. Sí. La pregunta es clara. Para usted considerar que un paciente hipertenso está con una presión óptima, Sí. ¿ya? ¿Qué se consideraría? ¿Cómo se consideraría que este paciente, o cuál sería el rango óptimo para este paciente hipertenso, la presión arterial? ¿Cuál sería el rango óptimo? Debería de bajar. Ya. Debería disminuir a 130, 110 aproximadamente, según lo que estaba repasando. 130, 110. Sí, para mí. Gracias. Ya. Vera. Debería estar la sintonía entre 130 y 139, la sintonía entre 80 y 89. Ya. Vienen dos cosas. Hay el joven y el adulto mayor. Cuando yo hablo de presión óptima, porque yo tengo un adulto mayor que tiene aterosclerosis, que tiene obesidad, que tiene riesgo cardiovascular de 4, que el paciente tiene un riesgo de ACV muy alto y por ende no le puedo descender, o ya, por ejemplo, el adulto mayor que ya ha tenido un accidente cerebrovascular, ya, yo no le puedo descender la presión por debajo de 140 sobre 80. Entonces, para un paciente adulto mayor, la presión es 140 sobre 89. Esa es la presión óptima. Hipertenso. Para un joven o para un adulto joven, porque ya ahorita se consideran a partir de los 18 años hasta los 30 años adultos jóvenes, perdón, hasta los 40 años adultos jóvenes. ¿Ya? Entonces, para este tipo de pacientes la presión tiene que disminuir porque mi objetivo es proteger los órganos diáneos. Entonces, la presión en un paciente joven 130 sobre 80. Esa es la presión que yo tengo que manejarlo para el paciente para considerar que es un paciente que está en una presión óptima. Ajá. Si sea en un joven que esté hipertenso, doctor. ¿No? Estamos hablando ya de un paciente hipertenso. Ah, ya. No estamos hablando de un paciente sano. Normal, ya. Es un paciente hipertenso que ya tiene medicación, que ya tiene medidas, que está tomando telmisartán, que está haciendo disminución de las sales, ejercicio, bajar de peso. Estamos hablando ya de un paciente hipertenso. No estábamos hablando de un paciente no sano. Entonces, cuando yo hablo de que cuáles son las medidas que yo tengo que implementarle al paciente, ya hablamos de las medidas generales. Hablamos del manejo de la hipertensión, que no vamos a entrar en detalle porque esto, el manejo de la hipertensión, ya es netamente cardiología. ¿Qué yo tengo que manejar para considerar a este paciente
especialmente en la nefropatía esclerótica con microalbuminuria, yo tengo que considerar utilizar, volvemos a lo mismo, muñeca o ARA2. Por nefroprotección. Ah, no, pero es que yo tomo olmesartán, que es mejor que aquí, que acá, que allá, o no, yo tomo solo carvedilol o atenolol, porque a mí me dio el doctor fulano de tal. Entonces yo tengo que aplicar primero muñeca, acuérdense, nefroprotección. Muñeca o ARA2. Y el segundo mecanismo, voy a utilizar un SGLT2. Para tratar de controlar la microalbuminuria. Y el tercer mecanismo que yo puedo utilizar, aparte ya hablamos de la disminución de las proteínas, utilizo lo que es la microalbuminuria, si caso hay proteinuria, yo ya tengo que visualizar si hay presencia de proteinuria, puedo utilizar un diurético ahorrador de potasio como es el filrinone, con un filtrado de 30 hasta que tenga un filtrado de 30 al paciente, o sea hasta acá, ¿ya? Ahí, al igual que el SGLT2, ¿ya? Y lo mismo que el paciente diabético, tengo que considerar la ingesta de proteínas por debajo de 0.8 porque el riesgo de proteinuria es mayor, ¿ya? Tengo que considerar que el paciente ya me presente complicaciones externas como son especialmente las retinopatías hipertensivas. Tengo que considerar que el paciente, aparte de la nefropatía esclerótica, me vaya a hacer algún evento preasociado isquémico. Entonces yo tengo que ya ir trabajando en todos los procesos importantes que me pueda presentar el paciente en la evolución. Porque esto no es solamente la evolución de nefroesclerosis, aquí estamos solamente de la nefroesclerosis. Hablamos de aquí si hay alteración de la microvasculatura, hablamos de la retinopatía, hablamos del accidente cerebrovascular, hablamos que si ya hay presencia de proteinuria en la orina, quiere decir que la hipertensión se va a aseverar más por la activación del SARP, como ustedes ya lo saben, y como lo explicó la doctora. Y por ende se exacerba más la hipertensión arterial, que durante la nefroesclerosis la evolución del SARP hace que la mácula densa se hipertrofie y por ende se genere pulsos de renina, y esos pulsos de renina hacen que aumenten más la afectación. Eso se supone que es fisiopatología y ustedes ya lo tienen que ya saber preestablecido. Aquí estamos hablando de cuáles son la evolución. Entonces, la evolución es clara. Yo dónde tengo que agarrar al paciente, y una vez que yo lo diagnostico, en dónde está ubicado el paciente. Y de acuerdo a donde esté ubicado, yo tengo que considerar si yo lo puedo manejar o lo tengo que derivar. ¿Sí? Preguntas. Doctor, si es que, ¿podría manejar eso un médico general? Por lo general yo siempre digo que el paciente cuando tiene microalbuminuria y tú no lo sabes manejar, yo lo derivo a un nefrólogo. Si yo ya encuentro retinopatía hipertensiva, yo lo derivo a un oftalmólogo. Pero hasta aquí llega mi trabajo. Yo lo diagnostico, yo lo medico, la primera línea de lo que son los antihipertensivos, IEC, ARA2, calcio antagonistas, de la segunda línea, beta bloqueantes, vasodilatadores. Yo ya llego hasta ahí. Si yo ya veo que hay presencia de complicaciones microvasculares, pues entonces yo lo derivo al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque esto de aquí, la evolución es acá. Entonces ustedes lo que hacen es diagnosticar dónde está mi paciente. ¿Me explico? Porque ustedes son los que primero van a diagnosticar al paciente. Resulta que llega un paciente de 45 años de edad con cefalea, náuseas, vómitos, con presencia de pérdida del conocimiento, estaba en su trabajo, y llega a la emergencia con una presión de 180 sobre 110. Ustedes lo catalogan como hipertenso, curvan lo que es la hipertensión y le dan un tratamiento emergente. Bajan la presión a rangos óptimos, ¿ya? Esto es otra cosa importante, porque ustedes son los que, como están en la primera línea, muchas veces nosotros nos confundimos porque
hay emergencias y urgencias. Y tengo que definir si el paciente tiene una urgencia o una emergencia, o el paciente tiene un daño de un órgano diana. Porque en un ejemplo, en los pacientes con un accidente cerebrovascular no debo bajar la presión por debajo de 140/80. Resulta que el paciente te llegó no por la cefalea, hizo un ACV y tú le bajaste la presión 120/80, está felizote, pues el paciente te está haciendo una enucleación severa. Agravó más la lesión isquémica, porque le bajó el flujo cerebral y por ende la isquemia se incrementó. Entonces, uno cuando valora a un paciente tiene que valorar la parte neurológica, la parte cardiológica y poder definir si es que verdaderamente estamos ante una crisis hipertensiva o estamos ante un daño de un órgano diana. Eso ya es emergencia y no nos vamos a meter allá. ¿Ya? Entonces llega el paciente, lo catalogaron, está catalogado como hipertenso, le mando a hacer el mapa, le voy al ecocardio, el electrocardiograma y ya me encuentro yo que el paciente tiene ya evolución con una presión arterial de bastante tiempo de evolución. Hago yo un examen, un test screen para poder definir si es una nefropatía diabética o ya hay daño microvascular y resulta que el paciente ya tiene proteínas en orina. Entonces ya hay una nefropatía establecida previamente. Entonces el paciente ya se saltó todos estos eventos, por ahí ya lo diagnosticaron, el paciente no tomaba medicación. Porque cuando nosotros damos medicación antihipertensiva tenemos que explicarle al paciente que se va a sentir mareado, que se va a sentir mal, que le va a dar por ahí decaimiento, va a darle náuseas, porque no es lo mismo que la presión. El cuerpo tiene una presión regulativa, adaptativa, de 120/110, y que si yo se la bajo a 130/80, el paciente va a tener un deterioro. El paciente dice, no, yo no tomo esa medicación porque me hizo daño, me produce un desmayo fatal y que no me puedo ni parar. Entonces hay algo que se llama disminución de la presión en escalón. Entonces yo le digo al paciente, va a tomar 5 miligramos, se la bajé de 180/110 a 140/80. Luego en la siguiente consulta se la bajo a 130/80. O sucesivamente. Porque el paciente bajarlo bruscamente, el paciente se va a sentir mal. El paciente abandona la medicación antihipertensiva por ese factor. Entonces, y explicarle al paciente, no es lo mismo que usted gane $1,000 a que yo le diga mañana va a ganar 100. Es lo mismo que te pide el cuerpo. ¿Por qué? Porque acá el órgano diana se acostumbró a recibir una cantidad de flujo sanguíneo alto y cayó. Entonces pasa lo mismo. Preguntas, señores. He tratado de resumírselo porque de verdad esto es muy extenso para que ustedes puedan tener una idea de qué es lo que van a encontrar. Cuando ya está muy disminuida el filtrado glomerular, ahí ¿qué se podría hacer? Ya es una nefropatía ya esclerótica establecida, ya bien establecida, el daño lamentablemente avanzado. Y darle mayor tratamiento a un paciente no tiene mucho rigor. Lo que tienes que observar es que si ya está con una disminución del filtrado, ya no hablamos de una nefropatía, ya hablamos de una enfermedad renal crónica. Pero hay que ver si tiene criterios para trasplantes. Criterios para trasplantes no hay. ¿Por qué? Porque son pacientes que muchas veces los vasos están tan lesionados que no tienen muchas opciones. Porque acuérdense que el primer mecanismo que hablamos fue la esclerosis, la hialinosis. La hialinosis y por ende la esclerosis de todas las microvasculaturas. Entonces, darle un tratamiento a este paciente es complicado, poder decir, ay no, yo le voy a dar tratamiento de base. Muchas veces terminan en diálisis, muchas veces terminan infartados, muchas veces terminan con un ACV y la sobrevida y el pronóstico del paciente es importante. Por eso es importante saber dónde lo agarro yo al paciente. Y eso es el problema de ustedes, que ustedes dicen, ya le di medicación para la presión y la presión sigue alta. Sí, es por algo. Porque hay remodelación cardíaca, o porque el paciente tiene una arteriosclerosis severa, porque el paciente tiene una patología previa preasociada. Entonces yo tengo que poder definir, porque hay no solamente hipertenso y hay diabetes. Y ya cuando hablamos de las dos patologías, ya hablamos que las dos se fusionan aquí.
Entonces ya hablamos de nefropatía mixta. Tanto diabéticos como la hipertensión. Por un lado el SAR está fundido y por el otro lado el SAR trata de compensar la diabetes y desfavorece. Entonces es importante ustedes agarrar al paciente. Al paciente ¿dónde lo ubico yo? Porque hay pacientes que fueron primeros hipertensos y por la obesidad o riesgo cardiovascular terminaron siendo diabéticos. Entonces no sabe si la nefropatía es diabética o esclerótica. No lo sabemos. Entonces, pero el tratamiento es igual. El mismo manejo. Solo que en una yo controlo más la presión y yo en la otra controlo más la glicemia. Porque ese es el pilar fundamental. Toda nefropatía esclerótica o diabética, el tratamiento es de base. Es de base. Ustedes si no tienen un buen control de hipertensivo, el paciente progresa. Si ustedes no tienen un buen control diabético, el paciente progresa. Y el pronóstico es malo. ¿Ya? ¿Quién sigue?